Vamos a otro tema. La bancada de Renovación Nacional recurrió a la Contraloría General de la República para que se pronuncie acerca del bullado caso que involucra a la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Vamos a hablar de ese tema. Para eso nos acompaña el diputado de Renovación Nacional por Antofagasta, José Miguel Castro. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. La verdad es que bastante sorprendido con todo esto, esta caja de Pandora, como le hemos llamado, quizás Sukimich 2.0 que tenemos hoy en día en nuestro país. Ahora, es bienaventurado plantear que es similar al caso SQM, ¿no? La verdad es que para mí, bueno, ¿qué es lo que es el caso SQM? Es un financiamiento irregular de la política, para que los políticos hubieran hecho campaña con esos dineros. Aquí lo que estamos viendo y lo que más nos preocupa es que todas estas platas de estas fundaciones, de las cuales están, en el fondo, hay muchas, hay más de 3.000 millones de pesos que eran de la gente más pobre de mi región, se están viendo tomadas por estas fundaciones que, de acuerdo a los datos que nos han entregado también la prensa y también con diversas publicaciones de parlamentarios y distintas personas de estas fundaciones, lo que se hacía prácticamente era hacer política en los campamentos. ¿Qué es lo que vemos cuando hay rendiciones de cuentas, las pocos y nada que tenemos hasta el día de hoy, lo está pidiendo la Contraloría? Vemos 2 tambores con arena, por ejemplo, para poder apagar un incendio, vemos un Binks o un tambor muy grande con agua, con un par de mangueras. Eso no son 426 millones de pesos. Entonces, ¿en qué constituían las charlas que se hacían para mejorar la habitabilidad de los campamentos? Recordemos que Antofagasta es la 4ª ciudad con mayor cantidad de campamentos. ¿Qué es lo que vemos? Que la verdad es que simplemente, al parecer, fue justamente con un uso político. Estas mismas fundaciones llamaban, en una investigación periodística que hace un medio radial, se entregan que más de 7 fundaciones, incluso algunas de ellas relacionadas con el arte y la cultura, en la página del Ministerio de las Artes y la Cultura aparecen, después reciben fondos específicamente de la Seremía del Servio y la Seremía del Minbu en mi región. Entonces, lo que nosotros sospechamos, y eso nos tiene que aclarar la Contraloría, y no solamente ellos, sino que también el Ministerio Público, es saber si estas platas fueron ocupadas para campañas políticas del apruebo, para campañas políticas Ahora, del presidente Boric, y eso sería gravísimo. Ya, ese es el punto, y tendrá que ser investigado no solamente por la Contraloría, sino también por la Fiscalía Regional de Antofagasta, que podría ampliar, digamos, el espectro en términos de la Fundación Democracia Viva a otra. Ahora, usted habla de 7 fundaciones. ¿Hay antecedentes claros con respecto a que podría haber un financiamiento regular de la política en los dineros? Aquí hay un tema que es bien relevante, porque está en duda, y lo ha puesto la autoridad, sí, la misma autoridad, el mismo ministro de Vivienda, que dijo hay que restituir los dineros de esa fundación, que ya eso te da la duda. Pero bueno, esperemos que la investigación deje las cosas claras, digamos, evidentemente, pero ya queda la duda. Ahora, con el resto de las fundaciones, al final van a entrar todo en la misma bolsa, y ese es el problema en términos de aquellas que sí hacen bien la pega, que sí hacen un buen uso de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo también no aventurarnos, digamos, a sumar a otras que quizás, y más que quizás, probablemente no tengan esa misma situación? Lo que pasa es que son, a ver, por ejemplo, de estas 7 fundaciones que yo le hablo, solamente en la región de Antofagasta. Entonces se están investigando también otras fundaciones en otros lados. Que una persona, por ejemplo, trabaje en la fundación, aparte de eso, cobra honorarios de 7.500.000 en un ministerio, y además de eso, arriende su casa o una propiedad de esa persona para la fundación, y esta persona, por lo demás, aparece haciendo campaña del apruebo justamente en Ya, los lugares perfecto, territoriales diputado, donde la fundación trabajaba. pero eso es de la Fundación Democracia Viva u otra de las 7 que usted dice. No, yo le no, ahí estaba hablando de la democracia viva, pero por Ya. ejemplo, Movimiento Fibra. Pensemos que Movimiento Fibra recibe más de 400 millones de pesos, y se caracteriza por ser una red, así se dice en la página, una red de profesionales que colaboran con la educación y el arte. ¿Por qué va a Antofagasta si tiene sede en Santiago? Va a Antofagasta a pedir sobre 400 millones de pesos esta fundación, cuando no tiene nada que ver con Servio y con el Minbu. O sea, me parece, por decirlo menos, extraño. Y si eso uno lo lleva a que además se le entregaron todos estos financiamientos después de haberse formado en 1 año, 2 años, es cierto, hay algunas que tienen 14 años, pero las que tienen 1 año, 2 años,
6 meses. Es impresentable que se le haya entregado esta cantidad de caudales sin tener ninguna clase de experiencia. Ujú. Y si a eso le suma que los grandes directivos o son RD o son del Partido Comunista o están ligados a todas estas campañas, uno dice, bueno, aquí hay gato encerrado y la verdad es que está oliendo muy, muy feo. Ahora, habrá que esperar, que quiero ser súper cuidadoso, objetivo en esto, y yo sé que usted también apunta a eso, diputado, en términos de lo que defina la investigación. ¿Cuánto puede demorar la investigación? Ese también es un tema, ¿no? O las Es un investigaciones. tema y lo que hemos, exacto, es un tema y nosotros como bancada de Renovación Nacional también vamos a constituir, a la vuelta de la distrital, estamos en distrital ahora, Ya. a la vuelta de la distrital el día lunes se va a constituir una comisión investigadora Ya, que pero eso para podamos buscar en el fondo responsabilidades también. políticas. Pero también, ojo, porque todo lo que uno saca de una comisión investigadora, la gracia de una comisión investigadora es que en vez de yo enviar el oficio, por ejemplo, al ministro Montes, yo cito al ministro Montes, no lo invito, yo lo cito a que esté sentado y nos pueda entregar toda la información. Y esa información normalmente también cuando hay aristas en temas penales, en temas económicos, se entrega a los distintos estamentos del Estado para poder nutrir a esta investigación. ¿Y por Nosotros, qué no además, por ser... centralizarlo O sea, en el estamento dígame, que sería, en este caso, el Ministerio Público que investiga? ¿perdón? Centralizarlo en un estamento que sería el Ministerio Público, si es que eventualmente hay delitos acá. Sí, por supuesto, y en ese sentido también existe un fiscal ahora de Antofagasta, que fue el mismo fiscal que tomó el caso de Karen Rojo por 26 millones de pesos, ha tomado conocimiento de esto, le hemos hecho entrega de todos los antecedentes, pero también, qué sé yo, distintos otros órganos podrían hacerse parte, o sea, estamos con la Contraloría, estamos con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, pero también queremos en el fondo mejorar el sistema y en ese sentido no podemos esperar tanto tiempo y también presentamos o vamos a presentar en realidad porque estamos trabajando en ello, vamos a presentar un proyecto justamente para poder mediar con estas cosas. No es normal que se entreguen 400 millones de pesos a una fundación en 4 pagos adelantados. O sea, estamos hablando de pagos adelantados de dinero, sin rendiciones. Ya el ministro nos decía un 3%, un 2%, un 12%, o sea, es mínimo. Y Sí, por otra sí. parte, tenemos una subsecretaria que al parecer, según los emails entregados por los mismos funcionarios del Serviu, estaba en conocimiento de esto. Hoy día el presidente de Revolución Democrática dice, el ministro también estaba en conocimiento, el ministro lo desmiente. O sea, frente a aquí No, estamos, dice que le a un avisó que ministro... efectivamente y luego le encargó justamente de que Exacto. indagara. O sea, no desmiente que le haya avisado a la subsecretaria al ministro sobre esta denuncia que hacía la asociación de funcionarios. Ojo. Pero mire, si una asociación de funcionarios entrega esta información hace varios meses, entrega esta información, que el ministro no haya estado al tanto, me parece gravísimo, porque estamos hablando de No, pues si incompetencia de dice que parte del estuvo al tanto, ministro, pues, ese es el o, punto. ¿cómo? El ministro dice que estuvo al tanto, pero que le encargó a la subsecretaria justamente indagar en esto. Por eso, pero si uno no es capaz de controlar a su subsecretaria y decirle, o no controlar, sino que mandatar a su subsecretaria para que me entregue rápido y informe si esto es grave, esto es muy grave, entonces un ministro debería haber inmediatamente, después de las 2 semanas, por lo menos, qué tenemos con respecto a esta investigación. Paren los dineros que se están dando en Antofagasta. La comisión revisora de todos estos programas, por ejemplo, también es integrado por quién, por el Ceremi de gobierno, que es una persona del Partido Comunista. Entonces, es todo un círculo cerrado. Hay un problema Esto sistémico acá es, en todo caso, diputado. Perdón la interrupción, porque usted, claro, da un punto que es justamente... No quiero hablar de los vicios del sistema, pero sí las deficiencias del sistema público en Chile, cuando las designaciones son por vía política y no por vía de competencia. Esto es una discusión más vieja que el hilo negro, pero ningún gobierno de derecha o izquierda lo ha cambiado en completo. Sí han habido avances, existe la dirección pública, la alta dirección pública, pero hasta cierto punto se elige se opta por la alta dirección pública porque gran parte de los cargos a nivel regional son justamente de la confianza de los gobiernos de turno, sea derecha, sea izquierda. Aquí obviamente hay que tener los antecedentes y estamos justamente conversando de eso para llegar y apuntar a cuando hay delito. Pero el sistema finalmente abre esa ventana para que se genere este tipo de casos. No por una persona va a caer todo el sistema, pero evidentemente pone la duda. obviamente, a ver, pero yo entiendo, y tú tienes toda la razón, yo creo que el sistema
100% mejorable, 100% perfectible. No es Es que posible que siempre aunque hablemos de sea por eso. ADP las personas Sí. estén cambiando, qué sé yo, por cada uno de los gobiernos. Lo que sí me parece muy grave es que yo no tengo antecedentes que se hayan entregado, por ejemplo, por adelantado, 500, 797 millones de pesos, campamento de ideas, que no tengan claras las rendiciones de gasto de eso. Me parece muy grave que se entreguen tan rápidamente y en estas sumas. O sea, una entidad patrocinante para hacerse de 20, de 30 millones de pesos, en serio, que también, como usted decía, son muy lícitas estas formas de ayudar en el fondo lo que no puede hacer el Estado, lo que no puede hacer la municipalidad, bueno, ayudarlos con fondos, jamás lo consiguen en un mes o en 2 meses. Jamás, jamás Claro, y sí que se entreguen los dineros antes de, en buen chileno, hacer la pega, digamos. Puede ser un adelanto, puede ser la exacto. mitad, como a cualquier parroquiano, digamos, a uno le pasaría eso. Y tener un poquito de experiencia también. O sea, ¿por qué estalla esto? Porque también es impresentable. Yo trabajando para el gobierno, yo hago una fundación, yo con el amigo de mi polola, en el fondo voy y presento y él me da la autorización y yo voy y tomo estas plata y después aparezco, qué sé yo, como voy y renuncio. Yo, ministro, yo no le hubiera aceptado la renuncia al Ceremi, en ningún caso, porque inmediatamente elude la responsabilidad técnica que existe Por en no el cargo. sumariarlo, Ahora digamos, vamos a ver dice usted. claro, Ya. hay que ver las aristas, las aristas penales que pueda tener esto, pero inmediatamente ir y renunciar me parece, por decirlo menos, hasta un poco cobarde, y no aceptar la responsabilidad de esto. Si es que es mucha plata. A ver, nosotros tenemos un fondo, en fondos para mejoramiento de los campamentos en Ujú. Antofagasta de aproximadamente 7.000 millones de pesos. En estas 7 fundaciones, dejando una que tiene varios años ya, pero todas las demás son más bien nuevitas y son estas mismas personas que rondan el área política. Estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos. Sí, O de sea, repente más de cuando la hay personas, mitad. usted dice las personas más nuevas, pero también hay personas que llevan muchos años en la política y en el caso de RN duele también la situación, investigación evidentemente, por ejemplo en el municipio de Vitacura con Raúl Torrealba, con corporaciones, con acuerdos, A figuras todos nos duele. distintas, pero también, insisto, vicio o problemas, deficiencia del sistema, como uno quiera decirlo, digamos, no, no quiero personalizarlo Da solamente en mucha eso, pero pena, es no, por súper supuesto. transversal, lamentablemente, Da mucha pena, son cosas que todavía están en la justicia, por da supuesto. mucha pena, pero hay que entender algo. O sea, también aquí se ganó con dos cosas. Ganó este gobierno, que son las mismas personas que pusieron a estas personas dentro del sistema. Se ganó con dos cosas muy importantes. Una, no más pituto y no más financiamiento ilegal de la política. Se Claro. llenaron la boca, nos hablaban que tenían una superioridad moral y nos damos cuenta que realmente aquí, al parecer, si tenemos gente contratada por el gobierno y que más encima arrienda una casa para una fundación que el mismo gobierno le entrega plata de su mismo partido, estamos hablando que hacían el suple de los Sí. 5,7 millones, lo hacían arrendando una propiedad. Diputado, Eso es feo aquí en la Quebrada. sí, hoy día hubo declaraciones en un punto de prensa por otro tema del presidente Boric. No sé si la escuchó y cómo lo evalúa también. Hay una condena, digamos, a todo esto que estamos comentando por parte del líder de gobierno de coalición en este caso. Sí, yo creo que el presidente Boric fue fuerte y claro en lo que dijo, pero estamos acostumbrados también a un presidente que por un lado condena, por ejemplo, la delincuencia, pero toma indulto. Entonces yo esperaría que eso se tradujese rápidamente en la expulsión, por ejemplo, de militantes, en realmente hacer válido las investigaciones que tienen que hacer, en entregar rápidamente todos los antecedentes a la Fiscalía, a la Contraloría y también al poder del Estado que yo represento, que es el poder legislativo, que tiene como función, una de sus 3 funciones, es la de poder fiscalizar, Sí. por lo menos en la Cámara de Diputados. Ujú. Se genera, diputado Castro, en términos, y vuelvo un poco al punto, pagan justos por pecadores. Habrá que ver quiénes son los pecadores, quiénes son los justos. Lamentablemente eso también genera daño reputacional a quienes hacen bien la pega, digamos. Estoy pensando en las fundaciones en general y que hacen convenios, asociaciones, licitaciones con el Estado en ese sentido. ¿Cómo de alguna manera también ir posibilitando de que no se dé ese manto de duda, digamos, para futuras apreciaciones de fundaciones? Tiene que haber, no sé, un registro de fundaciones quizás más extenso, requisitos o requerimientos más exigentes. ¿Cómo lo ve usted? Me estoy metiendo en un tema más sistémico, insisto, porque el Sí, caso sí, todavía sí. hay que verlo, hay señales de alerta, pero justamente para que no suceda este tipo de cosas, efectivamente se confirma de que hubo mal uso de recursos públicos, por decirlo menos.
Sí. Yo creo que convenios directos sobre cierto monto obviamente no deberían existir, Ya. deberían también tener un mínimo de años y demostrar la participación de personas idóneas. Debería existir sobre todo, y esto es lo más importante, una rendición de cuentas mucho más transparente. O sea, no puede decir, no una fundación de estas que yo le hablaba, qué sé yo, Procultura y quizás no Procultura, pero urbanismo social, qué sé yo, Tomarte, que piden, no sé, 400, 500, 600 millones de pesos, yo creo que debería entregarse, como usted bien decía al principio, o sea, la plata como en cualquier parte. O sea, yo cuando voy a hacer un trabajo, cuando uno tiene un maestro en la casa, ¿no? ¿Qué le dice el maestro? Deme la mitad y después deme al finalizar la otra mitad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no pasa eso. Yo creo que todas esas son cosas que pueden mejorar el sistema para no verlo. Ahora, lo que yo siento acá, como le dije en un principio, aquí nosotros creo yo, y nosotros éramos al principio como que gustaba creer la cuestión, pero yo creo que perfectamente puede haber un financiamiento ilegal de la política, y si es que llega a ser así, bueno, vamos a conseguir dos cosas. Número uno, que esto ojalá nunca más se vuelva a repetir, y cortarle el agua a todas estas fundaciones que estaban haciendo política, nomás que para mí es fundamental. Con las Diputado José mismas Miguel. reglas del juego se hace política. Sí, 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 por supuesto, lo sabemos. Diputado José Miguel Castro, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, diputado. Que esté muy bien. A usted, Nicolás, Un gracias. gusto, un abrazo, gracias, chao.